Hola, bienvenidos a una nueva clase del proyecto Soy José Martí. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los circuitos eléctricos. Para poder comenzar a hablar sobre el tema, necesitamos saber qué es un circuito eléctrico. Y un circuito eléctrico es el conjunto de operadores o elementos que unidos entre sí permiten la circulación de electrones, es decir, permiten la circulación de corriente eléctrica. Si una corriente eléctrica circula desde un punto de partida, recorre un camino y vuelve al mismo punto de partida, podemos decir que se ha establecido un circuito eléctrico. Para contextualizar un poco esto, vamos a traerlo a la vida cotidiana. En este caso vamos a tomar como ejemplo los circuitos de la Fórmula 1. En ellos, los pilotos con sus carros deben recorrer la pista y completar el circuito para poder ganar dicha carrera. Entonces ahí tenemos la base. Comienza un punto de partida y debe recorrer toda la pista y volver al mismo punto para decir que se completó el circuito. Pero en este caso estamos hablando de electricidad, entonces lo que se transporta por el circuito es corriente eléctrica. Ahora bien, en la definición de circuito eléctrico nombramos unos elementos fundamentales. Vamos a ver cuáles son estos elementos que componen un circuito eléctrico. Entre ellos tenemos de primero el generador. Es aquel que me proporciona energía. En otras palabras, es mi fuente de energía. Tenemos como ejemplo la energía eólica, la energía solar, la energía nuclear, la energía eléctrica y la que vamos a utilizar nosotros. Nuestra fuente de energía en nuestro caso van a ser las pilas, las baterías de los celulares y similares. Otro elemento fundamental son los conductores, pero en este caso no estamos hablando del personaje que maneja el bus en la ciudad, no, en este caso estamos hablando de conductores de energía, son los que transportan la energía eléctrica. En este caso serían los cables. Hay ciertos elementos metálicos que transportan la energía, como es el caso del latón, el aluminio, el hierro, el bronce, el acero, el cobre, el oro o la plata, entre otros. Otro elemento son los receptores, uno de los más importantes. Estos son los que reciben la energía y la transforman en otro tipo de energía, como por ejemplo los motores que reciben energía eléctrica y la convierten en energía mecánica, las bombillas, los LED que reciben energía eléctrica y la convierten en energía lumínica, los ventiladores que reciben energía eléctrica y también la transforman en energía mecánica. No solamente son esos elementos, claro que no, son todos aquellos elementos que conectamos a nuestro circuito para que obtengan energía. Entonces puede ser el computador, el televisor, un celular, todos aquellos dispositivos que usamos comúnmente con energía eléctrica. Otros elementos son los de maniobra. Estos son los que manejan y controlan el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Son los que permiten que por el circuito haya o no fluido de energía, como por ejemplo los interruptores. Y por último tenemos los elementos de protección. Estos, como su propio nombre lo indica, son los elementos que protegen el circuito. Cuando por ejemplo llega mucha carga eléctrica, son los que reciben esa carga eléctrica y no dejan que nuestro dispositivo sufra daños, como por ejemplo los fusibles, los automáticos, la resistencia. Por ejemplo, los automáticos, cuando llega mucha energía, automáticamente, por eso está su nombre, automáticamente se abre para que no haya fluido de energía. Cuando comúnmente se le dice, se saltó el taco. Los fusibles o las resistencias, por ejemplo, lo que hace es que baja la cantidad o la potencia de la energía para que nuestro dispositivo no sufra ningún daño porque le esté llegando energía de más. Ahora bien, vamos a ver si hemos adquirido alguno de los conceptos propios de circuitos eléctricos. Vamos a definir qué representa la figura que va a aparecer. Entonces, por ejemplo, las baterías, ¿qué elementos están representando? Los generadores.
Las bombillas están representando los receptores, los cables representan los conductores, el interruptor representa los elementos de maniobra y en este caso el fusible representa un elemento de protección. Si lograste adivinar a 5 de los elementos, felicitaciones, estás prestando atención a la clase. Ahora bien, el circuito puede tener dos estados, cerrado o abierto. Vamos a comenzar a hablar sobre el circuito cerrado. Se dice que un circuito está cerrado cuando la energía de la batería o de mi fuente de energía pasa directamente al receptor, como se muestra en la gráfica, que la energía de la pila está pasando directamente a mi bombilla, haciendo que ésta funcione. Debes recordar que el color rojo en los cables y en los elementos de un circuito siempre va a estar representando la carga positiva y el color negro va a estar representando la carga negativa. También fíjate en el voltaje del generador o de tu fuente de energía y que ésta corresponda al voltaje del receptor. En este caso mi batería tiene 3 de voltaje y mi bombilla tiene 3 de voltaje, entonces no hay ningún inconveniente. Pero va a haber inconveniente cuando yo use una fuente de energía, por ejemplo de 15 voltios y tengo una bombilla de tan solo 3 voltios. En ese caso la bombilla se quemará o se estallará porque la energía es mucha a la que ella necesita. Circuito abierto. Un circuito está abierto cuando existe un operador, en este caso un interruptor, que no permite el paso de la corriente. Es decir, que cuando presionamos el interruptor y el bombillo se apaga, el circuito está abierto. Quiere decir que no hay paso de energía. Cuando lo vemos a encender, el circuito va a estar cerrado porque todos los elementos están en contacto, permitiendo que la energía fluya. En la clasificación de los circuitos tenemos los circuitos en serie. En los circuitos en serie, la corriente pasa por una bombilla y luego pasa hacia la otra. Estas deben estar ordenadas a continuación una de la otra, como por ejemplo la tenemos en la gráfica. En este caso, el voltaje de la fuente de energía se va a repartir entre la cantidad de receptores. Si como muestra la gráfica tengo una batería que tiene 9 voltios, esta se va a dividir en la cantidad de receptores o se va a repartir. Quiere decir que a cada uno de mis receptores le va a corresponder tener 3 voltios. Entre más receptores tenga, pues menor va a ser la cantidad de energía que tengo. Ahora bien, si por ejemplo llego a quitar alguno de los elementos que pertenecen a ese circuito, el circuito dejará de funcionar. Por ejemplo, tengo 3 bombillas y si llego a quitar una de esas bombillas, el circuito automáticamente quedará abierto. Quiere decir que las otras bombillas se apagarán porque no hay flujo de energía entre ellas. Tenemos también los circuitos en paralelo. En los circuitos en paralelo, la corriente circula simultáneamente por las bombillas. Cada bombilla recibe la misma fuerza o voltaje de la pila o voltaje de la fuente de energía. Como la gráfica nos muestra, tenemos una batería de 9 voltios, quiere decir que según la indicación, cada una de las bombillas recibirá 9 voltios. En este caso, si no interesa que todos los 3 bombillos estén funcionando. Por ejemplo, si llego a quitar uno de los bombillos, el circuito seguirá cerrado porque no depende de los receptores, sino propiamente de la fuente de energía. Cada uno tiene su circuito separado. Bueno, llegó la sección de preguntas. Vamos a pensar un poco en grupo. Primero, ¿cómo conectarías 2 pilas o más? Tenemos 2 opciones, respuesta A y respuesta B. Si dijiste que la respuesta era la A, estás en lo cierto. ¿Por qué? En la electrónica, en la electricidad, se deben conectar los polos opuestos. Como en este caso, en la figura A, tenemos las baterías y están conectadas el polo positivo con el polo negativo. Y igual en la última, polo positivo con el polo negativo. En la respuesta B sería errónea porque tenemos los 2 polos positivos unidos y los 2 polos negativos unidos. Ahí no hay flujo de energía. Segunda pregunta, ¿en dónde conectarías un diodo, es decir, una bombilla de color, en ese circuito? ¿Respuesta A o respuesta B? Si prestaste atención
en la explicación y en las gráficas, siempre la bombilla está ubicada sobre el polo positivo, porque por ahí es donde fluye la energía. Tercera pregunta: ¿cómo conectarías los cables a una bombilla? ¿La A o la respuesta B? En este caso, la respuesta es la A. El polo positivo se ubica sobre la parte inferior de la bombilla y el polo negativo va sobre un costado de la misma. ¿Cómo conectar dos bombillas en serie? Cuarta pregunta. ¿Respuesta A o respuesta B? Tiene mucha similitud con la respuesta anterior. Si has elegido la respuesta B, estás en lo cierto. Polo positivo debe estar conectado con el polo negativo y así repetirse en cada uno de los receptores. Por eso, esa respuesta es la correcta. Quinta pregunta. Si en el siguiente circuito en serie se apaga una bombilla, ¿cómo van a quedar las demás? ¿Apagadas o encendidas? La respuesta es apagada. Correcto. Dijimos que en un circuito en serie dependía de cada uno de los elementos que pertenecían a ese circuito. Es decir, cada una de las bombillas está cumpliendo un valor o una misión en ese circuito. Si yo llego a quitar a una de esas bombillas, automáticamente el circuito quedará abierto. Por ende, no habrá flujo de energía y las bombillas quedarán apagadas. Sexta pregunta. Si en un circuito en serie agrego más bombillas, ¿qué pasará con la intensidad de la luz? ¿Disminuye o aumenta? Si dijiste que la respuesta es disminuye, estás en lo cierto. Explicamos que en un circuito en serie, la energía o el voltaje de la fuente de energía, en este caso de las pilas, se divide en la cantidad de elementos. Entonces, si tengo 3 bombillas y mi voltaje es de 9, a cada una le va a corresponder 3. Pero si agrego otra bombilla, este 9 lo tendría que dividir entre 4. Quiere decir que a cada bombilla le llegará menos energía y pues la potencia de la luz va a ser menor. Es decir, que la potencia disminuye. Séptima pregunta. Tengo un circuito en paralelo con 4 bombillas y se me quemó una bombilla. ¿Las otras bombillas se apagan o quedan encendidas? Si dijiste que la respuesta es encendida, estás en lo cierto. Dijimos que en un circuito en paralelo no depende de los receptores, sino propiamente de la fuente de energía, pues cada uno está conectado independientemente a la batería o fuente de energía. Octava pregunta. ¿Cuál de los circuitos es correcto? ¿El A, el B o el C? En este caso, la gráfica que mejor representa un circuito y que está bien es la gráfica C. ¿Por qué? Todas tienen los elementos propios de un circuito, pero esta en específico cumple con todas las características. Primero, tiene un receptor, en este caso bombilla. Tiene una fuente de energía, en este caso son 2 baterías. Y a diferencia de la gráfica A, en la gráfica C tenemos que las 2 baterías están conectadas polos opuestos. Es decir, el polo positivo está conectado al polo negativo, diferente a como está en la gráfica A, en donde los 2 polos están unidos. Y dijimos que los polos deberían estar siempre conectados al lado contrario, al polo opuesto. Y en el caso de la gráfica B no hay conexión, es decir, ni siquiera existe un circuito porque faltaría un elemento que me conecte todos los circuitos y tenemos un bombillo que está mal conectado, pues está conectado directamente al polo negativo. Bueno, llegó el momento de los resultados. Si respondiste correctamente a 8 de las 8 preguntas, te ganaste la figura de Jay bailando. Si respondiste correctamente a 7 de 8 preguntas, déjame decirte que aún estás en muy buenas bases. Si respondiste a 6 de 8 preguntas, no te alegres mucho, pero igual estás bien. Pero si has respondido 5 de 8 preguntas, te recomiendo que mires nuevamente el video y repases conmigo. Como tarea les dejo este juego de razonamiento lógico. Observa atentamente las bombillas,
Luego piensa y resuelve el siguiente problema. Moviendo 3 bombillas, cámbialas de posición de tal manera que la figura que está hacia la izquierda quede hacia la derecha. Si podemos observar, las 10 gráficas están formando una flecha hacia el lado izquierdo. Debes mover 3 bombillas y hacer que esa flecha quede hacia el lado derecho. Bueno, ya con eso terminamos la clase. Espero que haya sido de su agrado y que hayas aprendido mucho en esta oportunidad. Nos vemos en una próxima ocasión.